la Pascua, empezando a celebrar este tiempo tan especial para nosotros los cristianos de todo el mundo. En todas las naciones de la tierra, en este momento hay un pueblo cristiano que está celebrando la Pascua, que está celebrando este tiempo tan especial para nosotros los hijos de Dios. Ahora, quisiera antes de continuar con este festejo o con este tiempo donde vamos a revivir lo que fue la última cena, revivir lo que fue aquel momento en el cual Jesús participó del pan y de la copa con sus discípulos para luego entregar su vida por nosotros en la cruz. Quisiera que podamos conocer un poco lo que significa la Pascua, cuál fue el origen de la Pascua y luego poder continuar con esta fiesta, ¿sí? Esta noche va a haber muy bien. Va a haber muchas sorpresas, momentos muy bonitos, momentos de recapacitar, de pensar, de meditar sobre el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y también agradecerle a Él por lo que ha hecho por nosotros. Así que yo quiero animarle que predisponga su corazón, ¿sí? Va a haber distintos momentos, después lo vamos a explicar, donde va a haber lavamiento de los pies, donde ustedes han visto diferentes elementos en sus mesas. Cada uno de ellos tiene un significado y tienen un propósito. Y la idea es que usted pueda descubrirlos a medida que vayamos participando de esta Pascua, como lo hacían los judíos o como lo hacen los judíos todavía hoy. Y de esa manera entender lo que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Qué significa Pascua? La palabra Pascua significa pasar por alto. Eso es lo que significa. Pasar por alto o pasar de largo. Y recuerda aquel momento que describe el libro de Éxodo, capítulo 2, en el cual, ¿se acuerdan ustedes? Previo a la liberación del pueblo de Israel, el pueblo de Israel hacía 400 años estaba bajo cautividad, bajo esclavitud. Estaban siendo oprimidos por el pueblo, por el faraón y el pueblo de Egipto. Y ellos estaban como esclavos al servicio de ellos. Y la opresión era cada vez más grande, al punto tal de que inclusive había el faraón en ese tiempo, un tiempo antes, ordenado matar a los niños varones que nacían de las matrices de las hebreas, porque se estaban multiplicando y cada vez eran más fuertes y lo estaban superando en número, y tenían temor de que en algún momento esos esclavos se sublevaran y se levantaran contra ellos. Dios conoce el dolor de ese pueblo y decide hacer algo, y es liberarlos de la esclavitud del pueblo egipcio. Entonces ahí, ustedes vieron Moisés en las telenovelas, la vieron, muchos la vieron, ¿sí? El Señor le dice a Moisés que Él es el hombre escogido para poder llevar a ese pueblo hacia la libertad. Pero el faraón se resiste a esto. Y entonces Dios envía señales, plagas, para que el faraón recapacite. Y la última plaga, la última señal de que había llegado el tiempo en el cual ellos tenían que dejar ir al pueblo de Israel, era que el primogénito de toda familia egipcia iba a morir. Y para que el ángel de la muerte no entrara y trajera muerte sobre la casa de los hebreos, de los judíos, ellos debían ese mismo día sacrificar un cordero y untar con esa sangre del cordero los dinteles de las puertas y ventanas de sus casas. Entonces por la madrugada el ángel de la muerte pasó por aquel lugar. Y dice la palabra que donde no estaban los dinteles pintados con la sangre del cordero, el ángel entró y murieron todos los primogénitos del pueblo de Egipto, pero aquellos que habían untado sus dinteles con la sangre del cordero. Dice que el ángel de la muerte no entró. Así fue como fue la última señal, y ante esa señal el faraón decidió permitir que el pueblo de Israel marchara hacia la tierra prometida, marchara hacia la promesa que Dios le había dado, ¿sí? Ahora, el cordero pasaba a ser la pieza, o es la pieza más importante dentro de la Pascua judía. En toda Pascua judía debe haber cordero, debe haber un hueso de cordero
en cada mesa porque les hace recordar aquel sacrificio de aquel animal inocente que derramó su sangre para que entonces la muerte no pudiera llegar a ellos. El cordero asado tenía que ser entero, no se le podía sacar ni siquiera las entrañas, se tenía que cocinar entero y luego de comer toda la familia, el resto debía quemarse porque no tenía que quedar absolutamente nada. La Pascua se comía, los judíos la comían con sus ropas listas. ¿Vio? A usted tal vez hace poco se fue de vacaciones a algún lado. Y cuando usted se va de vacaciones al otro día, yo me encargo la noche anterior de cargar el auto, preparar todo, dejar todo acomodado, la ropa lista, y nos levantamos y salimos corriendo para poder llegar temprano al lugar donde vamos a descansar. Los judíos esa noche se acostaron con sus ropas listos porque nadie sabía la hora precisa en la cual tenían que dejar sus casas para marchar hacia la liberación de la tierra prometida. Esa noche durmieron con sus ropas y durmieron con todo el bagaje preparado para peregrinar por el desierto. Dice también la historia que el ritual de la Pascua tenía varios significados. El cordero, que significaba la sustitución de alguien que moría por el perdón de los pecados de los hombres. También estaba el pan ácimo, que era el pan no leudado, sin levadura. ¿Por qué el pan tenía que ser sin levadura? ¿Saben por qué? No tenían tiempo que leudara la masa y entonces poder cocinar el pan, porque no sabían en qué momento iban a tener que marchar hacia la tierra prometida. Por lo tanto, el pan tenía que ser sin levadura, era sin levadura, como ese pan que ustedes tienen hoy sobre la mesa, ¿sí? La Pascua en los tiempos de Jesús, la comida de la Pascua comenzaba después del lavamiento de las manos. Se tomaba la palangana y el jefe de la casa se ocupaba de que cada uno de los integrantes se purificara, se lavara las manos. Fíjense qué llamativo, porque en la cena del Señor no fueron las manos que se lavaron. Jesús lavó los pies de sus discípulos como un acto de humildad, porque lavar los pies era una tarea solamente para los sirvientes de más bajo escalafón, de más bajo nivel. Imagínense, yo les digo, trato de ejemplificar las cosas para que la gente lo entienda. En los tiempos nuestros, lavar los pies de alguien es un honor. Para mí, hoy voy a tener el honor de lavarle los pies a los que representan los discípulos esta noche. Y ellos después van a lavarle los pies a ustedes siempre y cuando ustedes lo quieran, ¿sí? Van a venir a sus mesas y si usted se deja lavar los pies y es humilde para dejarse lavar los pies y lo quiere hacer, se va a descalzar un pie, ellos le van a lavar un pie si usted lo quiere. Nadie se sienta obligado a que se lo hagan, ¿sí? Nadie va a ser obligado. Pero ¿por qué en los tiempos de Jesús solamente los sirvientes eran encargados de lavarle los pies a la gente que venía de visita a la casa? En los tiempos de Jesús los hombres usaban sandalias, las calles estaban llenas de arena, llenas de tierra, el calor era abrasador y las sandalias eran de cuero, por lo tanto patinaban, transpiraban como locos. Y encima las calles estaban llenas de estiércol, de materia fecal de los animales, de los camellos, de los burros, de las ovejas. Los animales convivían con el pueblo y de orín. Por lo tanto, cuando esos pies llegaban a la casa, eran muy feo el olor que tenía. Entonces el sirviente de más bajo escalafón, entonces se ponía allí en la puerta y lavaba los pies a los comensales y los hacía pasar a la casa. Esa tarea era tan denigrante hoy como lavar el inodoro de alguien, ¿sí? Ahora para nosotros es un honor porque Jesús lo hizo y nosotros queremos imitar a Jesús. Pero es como si de repente yo fuera a su casa y le dijera, mira, quiero servirte, permitime que te sirva. Y después le digas a la persona de la casa, dame la escobillita del inodoro, dame los elementos para limpiar tu inodoro porque voy a limpiar tu inodoro. Usted se imagina eso, ¿no? Eso fue lo que Jesús hizo. Lavar los pies de los discípulos era una tarea solamente para los sirvientes. Sin embargo, Él lavó los pies de sus discípulos. Y fíjense qué llamativo, porque tiempo antes Jesús había entrado a la casa de un principal, de un hombre importante. Y este hombre no le había lavado los pies a Jesús.
entró una mujer, vio el desprecio que este principal hizo hacia Jesús y ella misma con sus lágrimas lavó los pies de Jesús y luego con sus cabellos secó los pies de Jesús. Jesús lo mira al principal y que lo está juzgando en su mente porque esa mujer es una prostituta. Y este hombre dice, si este hombre supiera que él le está tocando los pies, ni siquiera se dejaría tocar los pies. ¿Por qué? Porque es una prostituta. Si fuera profeta sabría qué clase de mujer le está tocando los pies. Entonces Jesús, entendiendo lo que este principal dijo, le dice, mira, yo vine a tu casa, no me diste un beso y ella no ha cesado de besar mis pies. No lavaste mis pies, pero ella ha lavado sus pies, mis pies con sus lágrimas. Y no me lavaste los pies, no secaste, y ella me los secó con sus cabellos. El cabello para la mujer era la corona de honra, era lo más precioso. Aún hoy la mujer invierte mucho tiempo y dinero en su cabello porque lo considera algo muy precioso. Esa mujer con su cabello limpió el barro y el estiércol de los pies de Jesús. Un acto de humildad maravilloso. Pasa el tiempo, llega el momento de la última cena. Entran todos al lugar, al aposento donde se va a celebrar la última cena. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo? Nadie le lava los pies a Jesús. Nadie se lava los pies, no se lavan ni siquiera los discípulos. Deciden lavarse los pies entre ellos. No estaban dispuestos a lavarse los pies porque estaban peleando por quién iba a ocupar el lugar derecho, el lugar izquierdo, el lugar de Jesús. Ellos todavía no habían entendido que en el reino de los cielos el más pequeño es el más grande y no el que se enseñorea de los demás o el que se siente superior a los demás es más grande que el resto. Jesús, por lo tanto, viendo la actitud de sus discípulos y que no habían comprendido algo tan importante, en medio de la cena, antes de comenzar, toma una palangana y lava los pies de sus discípulos. Cuando va a lavar los pies de Pedro, Pedro le dice, no, Señor, de ninguna manera me vas a lavar los pies tú a mí. Como diciendo, Señor, eso no es algo muy bajo, ¿cómo vas a...? Y él le dijo, Pedro, si yo no lavo tus pies, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces Pedro le dice, Señor, no solo los pies, no, lávame entero. Y el Señor le dijo, no hace falta que te laven todo entero porque ya has sido lavado. Lo único que necesitas es que lave tus pies. Y eso es un poco el proceso, la obra que Dios tiene que hacer nosotros los cristianos todo el tiempo. Lavar los pies es lo que nos ensucia cada día en caminar en este mundo. A veces hay pecados que se nos pegan, malas costumbres, malas actitudes. Y cada día tenemos que ir a los pies de Jesús para que Él nos haga libre de esos pecados y nos haga nuevas criaturas. Amén. Luego de lavar las manos a sus comensales en la Pascua judía, la mujer, y a mí se me adelantaron, porque cuando llegaron las velitas esas que están ahí en las vasijas estaban apagadas. La mujer comenzaba la fiesta judía prendiendo la vela. La mujer era la que prendía la vela. ¿Por qué la mujer prendía la vela? Porque la mujer es la que da luz. Y es un simbolismo de la vida, la luz. Entonces, como la mujer es la que da luz, la mujer era la encargada, o es la encargada en la Pascua judía, de encender la vela. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me sigue hasta ahí, no es cierto? Bien. Luego venía, en la Pascua se beben 4 copas, en distintas etapas, 4 copas de vino. Nosotros vamos a beber una sola y es de jugo de uva. Porque si bebemos 4 copas, después hay un control de alcoholemia, van todos presos, ¿no es cierto? Cuando se bebía la primera copa, el Señor y también el padre de familia tomaba la copa y decía esto: alabado seas Jehová, nuestro Dios, Rey del mundo, que has creado el fruto de la vid. En aquel tiempo se diría: alabado seas Adonai, nuestro Dios, Rey del mundo, que creaste el fruto de la vid. Y luego se compartía la primera copa. Al finalizar esta etapa, se traían panes sin levadura y hierbas amargas. Hoy allí en sus mesas tienen hierbas amargas y pan sin levadura. Y estas hierbas amargas también se embebían en un agua salada. Esa agua que tiene ahí tiene sal. ¿Qué significa el agua salada? El agua salada significa las lágrimas del pueblo de Israel en el tiempo el cual vivió bajo esclavitud durante 400 años en Egipto. Y las hierbas amargas representan la amargura que vivieron en aquel tiempo de esclavitud.
El pueblo tenía que en la Pascua, o tiene en la Pascua, que recordar de dónde fue que Dios nos sacó. Nunca nos olvidemos de dónde fuimos rescatados por nuestro Señor. A veces tenemos una mente muy frágil y nos olvidamos con facilidad de dónde Dios o de dónde Cristo nos rescató. Algunos de los que estaban aquí habían perdido sus familias. Algunos estaban perdidos en el alcohol, en las drogas, en el juego. Algunos en la depresión. Algunos estaban en la miseria, en el barro, metidos en el fango. Y sin embargo, el Señor los rescató y les dio una nueva oportunidad. Esta noche es un tiempo para recordar de dónde fuimos rescatados. ¿Recuerda usted cómo era su vida antes de que Cristo llegara a su corazón? El tiempo de compartir las hierbas amargas y el agua con sal es tiempo de recordar esas lágrimas y ese dolor que pasamos lejos de Cristo. Pero cuando Cristo llega a nosotros, fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 4 al 5. Dice, Él enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Él que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando Cristo llegó a nosotros, nos hizo libres del dolor del pasado, de la tristeza, de la depresión, de la amargura, y nos dio una nueva oportunidad de vida. Amén. Amén. El momento culminante era cuando el cordero pascual asado era traído a la mesa. Ahí en sus mesas hay un platito también con pequeños pedacitos de cordero. En la cena del Señor, en la última cena del Señor, no hubo cordero. ¿Por qué no hubo cordero? Porque Jesús es el Cordero de Dios. Jesús celebra, escúcheme bien, mañana es la Pascua para el pueblo judío. Jesús celebra la última cena el día jueves, el día anterior, porque para nosotros el día jueves, el día anterior. ¿Por qué? Porque el cordero era sacrificado aproximadamente a las 4 de la tarde, a la media tarde, era sacrificado para luego comerlo a la noche. Y esa es la hora precisa en la cual Jesús fue crucificado en la cruz. Por lo tanto, en la cena del Señor no hubo cordero, porque el cordero era Jesús. Y esa noche iba a ser cautivo, iba a ser tomado preso y lo iban a llevar con excusas para luego esa misma tarde del día viernes matarlo o crucificarlo en la cruz. Él es el Cordero de Dios. Luego se tomaba la segunda copa y después de otro lavatorio ceremonial de manos se participaba de la comida. El pan luego se mojaba en el joset. ¿Sabe qué es jaroset? ¿Sabe qué es esa pasta marrón que usted tiene adelante? Esa pasta que está ahí, en ese bols, es una pasta que está hecha con nuez, canela, miel, manzana y un poquito de vino rosado. Es muy rico. ¿Y sabe qué representa? ¿Sabe qué representa? Representa la pasta que el pueblo judío tenía que hacer para elaborar los ladrillos cuando estaban esclavos bajo el imperio de los egipcios. Ahora, ¿por qué? Recordaban algo tan doloroso, tan triste, con algo tan dulce. ¿Por qué lo harían? ¿Saben por qué? El pueblo judío cree esto, que aún el trabajo más ingrato y pesado puede ser dulce y puede ser delicioso ante la esperanza de la redención. Ante la esperanza de la venida del Mesías. Nosotros los cristianos estamos en este mundo y en este mundo tenemos que trabajar arduamente, y el trabajo a veces suele ser amargo. Pero ese amargo, ese trabajo que nosotros realizamos por el Señor, o ingrato, no amargo, tiene su recompensa y se vuelve dulce, porque todos nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Mesías, de nuestro Salvador Jesucristo. Y dice Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagarle a cada uno según su trabajo, cada uno según sus obras. Por lo tanto, el servicio al Señor, el trabajo que podemos hacer en el mundo se puede transformar en algo dulce cuando lo hacemos
con la esperanza puesta en el Señor. Amén. Ahora, ¿cuál Pascua comió Jesús el día anterior? Jesús celebró una cena especial con sus discípulos un día antes de la Pascua judía. En Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto significa que Cristo no participó de un cordero pascual durante esta cena, porque Cristo mismo es el cordero pascual. Se puede decir que la comida pascual que Jesús tomó por la noche antes del día de la crucifixión fue más bien una última cena con los discípulos, utilizándola para instituir a nosotros los cristianos la cena del Señor. Por eso nosotros no celebramos la vieja Pascua, sino la cena del Señor. Amén. Por eso mismo Jesucristo puso más énfasis en el pan y en el vino, símbolos que habrían de usar los cristianos en los siglos posteriores. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 y 17 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mis hermanos, Jesucristo es nuestra Pascua. De acuerdo a lo establecido por el apóstol Pablo, que nuestra Pascua es Cristo, y conviene ahora hacer un paralelo entre el cordero que se sacrificaba al día de la Pascua judía y Cristo como el cordero de Dios que quita el pecado del hombre. El cordero pascual era preparado de antemano 4 días antes, como lo dice Éxodo capítulo 12. Tenía que ser de un año, sin tacha y sin defecto alguno. El mejor cordero que tenían. Cristo es el cordero preparado por Dios. Fue santificado siendo perfecto y sin pecado. La mejor ofrenda que pudo haber existido jamás a nuestro Dios. El cordero pascual era sacrificado en sustitución de Israel, el primogénito de Jehová, librándolo de la muerte, como dice Éxodo capítulo 4, versículo 22. Cristo fue el primogénito nacido de María y el unigénito nacido de Dios, que murió por los primogénitos, el pueblo espiritual de Dios. El cordero pascual tenía que ser sacrificado entre las 2 de la tarde y las 4, es decir, entre las 2:30 p.m. y las 5, del día de la Pascua. Cristo fue sacrificado el mismo día de la Pascua judía y murió a las 3 p.m. aproximadamente, es lo que dicen los historiadores. El cordero pascual tenía que ser asado entero, no se podía quebrar sus huesos ni dejar nada para el día de reposo. Cristo hizo una entrega de su cuerpo y expiró. Y no quebraron ni uno solo de sus huesos. Fue sepultado antes del sábado, el día de reposo. Pero el Nuevo Testamento asegura que Cristo es nuestra Pascua, ya que fue sacrificado por nosotros. Es decir, que Cristo ofreció una vez para siempre por nosotros su vida, para que la muerte pase de largo, pase por alto nuestras vidas. Y para que nosotros los cristianos ya no veamos muerte, sino que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La cena del Señor, por lo tanto, fue instituida en memoria de lo que Él, el Cordero Pascual, hizo por nosotros al morir en la cruz. Amén.